La historia de Uruguay no se entiende leyendo partidos, caudillos ni crisis. Se entiende mirando su pirámide demográfica. En los siguientes gráficos vas a ver cómo Uruguay pasó de ser una sociedad pequeña, estable y fértil a convertirse en una estructura agotada, envejecida y sin reemplazo, que ya no se expande, ya no se reproduce y solo administra su propia extinción. Bienvenidos a Geodemografía. Uruguay como Estado nace tras separarse de Brasil en 1825, adquirir forma geopolítica en 1828 y organizarse definitivamente con constitución en 1830. Todo ello bajo la tutela de Lord John Ponsonby, el mismo diplomático británico que también participó en la consolidación de Bélgica bajo una lógica geopolítica similar. En ambos casos, la lógica era la misma: la acción imperial británica creando estados tapón entre potencias mayores. En Europa, Bélgica servía para separar a Francia de Países Bajos y en Sudamérica, Uruguay servía para separar a Argentina de Brasil. El objetivo británico era claro: resolver el problema del Río de la Plata, evitar que Buenos Aires o Brasil controlaran por completo el estuario y garantizar que ninguna potencia regional monopolizara el comercio. Si observamos la pirámide demográfica de 1850 y la leemos de arriba el pasado hacia abajo el presente, aparece una estructura poblacional muy distinta a la del resto de Sudamérica e Hispanoamérica en esa época. Uruguay ya se desmarcaba claramente de sus vecinos. Mientras gran parte de la región todavía sostenía pirámides demográficas más expansivas, con cúspides muy finas, abruptas y vacías, Uruguay presentaba una estructura más contenida y estabilizada. La cúspide seguía siendo estrecha, pero no estaba tan vacía ni tan colapsada como en otras sociedades de la región. Eso ya indica algo muy importante. En Uruguay más gente estaba logrando sobrevivir y llegar a edades avanzadas. No hablamos todavía de una sociedad envejecida en sentido moderno, pero sí de una población que ya retenía a más adultos y más ancianos que buena parte de su entorno regional. Esto se explica por tres factores. Primero, una mayor supervivencia. Más población lograba atravesar el ciclo vital completo y alcanzar edades avanzadas. Segundo, mejores condiciones sanitarias, urbanas y nutricionales que buena parte de los países vecinos. Y tercero, un factor visual clave. En muchas pirámides hispanoamericanas de 1950 y todavía hoy en buena parte de África, la base de nacimientos es tan grande que aplasta visualmente la parte superior de la estructura. No es solo que haya pocos ancianos, es que hay tantísimos nacimientos abajo que todo lo demás parece desaparecer. En Uruguay ya no ocurría eso con la misma intensidad. La base seguía siendo funcional, pero había dejado atrás la expansión explosiva. Y esa combinación, menor presión natalista y mayor supervivencia, hacía que Uruguay ya mostrara en 1950 una estructura mucho más avanzada en la transición demográfica que el resto de la región. El hachazo que se observa entre los cohortes de 30 y 40 años no es casual, corresponde al impacto de la gripe global de 1918 y la caída de la inmigración europea provocada por la Primera Guerra Mundial. Ahí se produce una interrupción visible: menos nacimientos, más mortalidad y menor entrada de población en un periodo corto, pero suficientemente intensivo como para dejar huella en la estructura. Después, en el periodo entre guerras, la base vuelve a ensancharse, se recuperan los nacimientos, vuelve el crecimiento y llegan los últimos grandes contingentes migratorios europeos que todavía reforzaron la estructura uruguaya. Después de la Segunda Guerra Mundial se observa un nuevo ensanchamiento en la base. Uruguay todavía conserva inercia biológica, todavía tenía reemplazo y todavía podía expandirse. Y hay un detalle simbólico que resume bien ese momento. En 1950, Uruguay gana su último Mundial de Fútbol frente a Brasil en el Maracaná, el llamado Maracanazo. Y quienes ganan aquel Mundial, hombres entre 18 y 35 años aproximadamente, pertenecen precisamente a esos cohortes nacidos durante el último gran ensanchamiento de la base demográfica uruguaya.
La gráfica de la pirámide de población de 1975 con forma de campana muestra a Uruguay hasta ese momento. En 1973 Uruguay vivió un golpe militar, lo que provocó, junto con la crisis económica anterior, que miles de uruguayos hicieran el proceso inverso a lo vivido en generaciones anteriores, o sea, la emigración o salida de Uruguay. Entre la década de 1960 y 1970 se estima que partieron al exterior un 10% de la población de Uruguay, principalmente a España o a Argentina. Pese a observarse un aumento de la base de nacimientos entre 1975 y 1976, no significa que las mujeres tuvieran más hijos, sino todo lo contrario. La tasa global de fecundidad seguía bajando y simplemente entraron en edad reproductiva los cohortes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que en demografía se llama eco, un factor matemático que hace que al entrar muchas mujeres en edad fértil, aunque tengan menos hijos por mujer que las generaciones anteriores, la base de nacimientos fuera más numerosa. Este efecto duró poco y en 1977 los nacimientos caen, siendo ya Uruguay un país que expulsa gente, envejece, cuya población tiene miedo al futuro económico. La pirámide del año 2000 es el testimonio visual del país sudamericano más cercano a completar la transición demográfica hacia un modelo demográfico europeo, pero con los problemas de Hispanoamérica. La generación anterior, entre 20 y 29 años, que en el año 2000 destaca como un bulto en la gráfica y, aún así ya en edad reproductiva, no logran aumentar la base de nacimientos en un país muy descristianizado y gran incertidumbre por las crisis económicas de finales de los años 90 en Brasil y Argentina que contagiaron a Uruguay. La parte superior de la pirámide muestra un ensanchamiento cada vez más pronunciado, lo que indica un envejecimiento constante en Uruguay. Los años siguientes no logran aumentar la base de nacimientos después de la crisis bancaria del año 2002, siendo Uruguay una excepción en el pequeño repunte demográfico que vivieron muchos países desde principios del siglo XXI hasta el año 2015-2016 con la popularización de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Uruguay no vivió ningún repunte y a partir del año 2017, como puede observarse en la pirámide de población del año 2026, entró definitivamente en implosión demográfica, con una pirámide demográfica en forma de pera. El colapso en el cohorte de 0 a 10 años es evidente, causado por el profundo cambio de mentalidad y la subversión de la naturaleza de las cosas en todo el mundo occidental, Uruguay incluido. ¿Por qué Uruguay, pese a sufrir una fuerte emigración al exterior, logró mantener su población estable sin sufrir una fuerte despoblación? Porque Uruguay recibió un flujo de inmigración en los últimos años de la región del Caribe, principalmente venezolanos, cubanos y dominicanos. Uruguay pasó de una pirámide expansiva y optimista en el año 1950 a una estructura envejecida e invertida en el año 2026. El pico de nacimientos de 1976 se desplazó como un eco que hoy alcanza los 50 años, mientras la base se contrajo drásticamente por la baja natalidad y la emigración histórica. La conclusión es un país con perfil europeo que hoy depende de la inmigración reciente para sostener su demografía. La demografía lo explica todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.